Y ahora es tiempo de entrar en la palabra del Señor. ¿Alguien tiene hambre de aprender de Dios hoy, de su palabra? Yo sí. Yo quiero orar por ti porque hoy lo que vamos a hablar, por supuesto, es el mensaje de las buenas nuevas del Señor. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del amor, la gracia y misericordia de Dios. Pero yo sé de que lo que vamos a hablar es algo tan importante que literalmente puede cambiar tu vida en los próximos 30 minutos. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo ya lo vi a las 10 de la mañana, la primera reunión hoy. Vidas tocadas por el poder de la palabra de Dios. Y yo creo que hoy va a haber personas que saldrán de este lugar completamente diferentes de cómo entraron. Es el milagro de la palabra de Dios. Vamos a buscar eso, Dios. Vamos a pedir eso de Dios en este momento. Padre Celestial, venimos delante de ti hoy con hambre y con sed, Señor, de justicia, de tu palabra, de tu reino. Y, Señor, ponemos a un lado todas las demás distracciones y nos enfocamos en tu palabra, en tu presencia y en tu poder. Señor, háblanos hoy. Queremos más de ti. Y sabemos, Señor, que hay cosas que todavía necesitan ser cambiadas en nosotros. Entonces hoy nos sometemos a ti y abrimos nuestro corazón. Llena este lugar de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Como saben, bueno, si vamos a dar un aplauso, vamos a dárselo fuerte al Señor. Amén. Como saben, estamos estudiando el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que la verdad es como un resumen de todas las verdades y enseñanzas que Jesús nos da durante su ministerio. Vemos cosas mencionadas en los primeros versos del capítulo 5 que se van creciendo en los 6 y 7, y después de eso, durante todos los evangelios, vemos que Jesús nos enseña en más profundidad. Tal vez una frase que usó al comenzar su ministerio ya lo va ilustrando y mostrándonos de manera aún mayor. Entonces, dentro del Sermón del Monte encontramos varios temas que en sí son su propio tema, su propia serie, como estudiamos las bienaventuranzas. Ahora estamos estudiando la oración del Padre Nuestro. Y ahí nos encontramos hoy en el capítulo 6 de Mateo, el verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy te quiero hablar de este tema, de lo que es la oración del Padre Nuestro. ¿Se me pueden ayudar aquí con la compu un poco, por favor? Perdónanos como también nosotros perdonamos. Aquí hay una conexión tan clave de decir: perdónanos, Señor, de la misma manera que nosotros perdonamos a otros. Perdónanos, oh Dios. ¿Sabe que esto es una de las necesidades? Si pueden regresar, por favor, a la segunda pantalla. Gracias. Esta es una necesidad tan clave de cada ser humano, ser perdonado. Es más, hay una historia, y hay varias historias que salen de lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque al mismo tiempo que vimos algo tan malo, algo tan diabólico, como fue Adolfo Hitler en Alemania, en el tiempo conocido como el Holocausto, cuando fueron matados más de 6 millones de judíos. Al mismo tiempo vimos muchos héroes levantarse. Se han escrito libros, se han hecho películas acerca de estas personas, uno como Oskar Schindler, una película que se llama Schindler's List, que nos cuenta cómo este hombre alemán fue escondiendo y salvando y rescatando a judíos para que no fueran matados. Una película salió recientemente que se llama The Zookeeper's Wife, de una pareja, un matrimonio que tenían un zoológico ahí, manejaban un zoológico y usaron eso para esconder a un montón de judíos y salvar sus vidas. Pero también había otra persona
Tal vez has escuchado de ella, se llama Corrie ten Boom, una mujer de Holanda, no judía y cristiana, que ella se levantó en ese tiempo y rescató un sinnúmero de judíos. Esto no fue fácil, porque terminó causando que ella también fuera con los judíos a uno de esos campamentos, a una prisión de los nazis, donde se hacían cosas tan feas. Es más, las que estaban ahí, ella cuenta, incluyendo su hermana, que ella vio morir en uno de esos campamentos con sus propios ojos. Contaban acerca de todas las cosas que uno ni quiere mencionar ni pensar que hacían con los prisioneros, en especial con las mujeres. Solamente lo menciono hasta el punto para que entiendan la gravedad de la situación, pensando en lo que es el perdón, porque Corrie ten Boom, después que terminó la guerra, ella sobrevivió ese tiempo en el campamento, murió en el año 1983. Ella iba a las ciudades de Europa más afectadas y empezó a contar su testimonio y empezó a ministrar acerca del perdón. En uno de esos eventos, en un teatro, ella estuvo compartiendo. Ella reconoció a alguien que no reconoció a ella. Era uno de los generales nazis que había estado en el campamento donde ella y su hermana, donde su hermana murió y donde ella y su familia sufrieron tanto. Y cuando ella terminó su presentación, este hombre se le acercó. No la recordó, no se acordaba de ella, no la reconoció, pero ella lo reconoció a él. Y él extendió su mano y dijo: muchísimas gracias por ministrar esto. Yo hice cosas que no puedes imaginar. Y ella pensando, no, yo sí los puedo imaginar, los viví. Dice, pero después de la guerra yo conocí a Cristo. Y ahora Él ha empezado una obra de sanidad en mi corazón. Y quiero decirte a nombre de todos los nazis, perdónanos. Y ella dice que cuando extendió su mano a saludarlo, que es cuando se selló el proceso de perdonar en su corazón. Es que perdonar no es fácil. Perdonar es difícil. Y hoy la palabra de Dios y esta frase de la oración del Padre Nuestro nos explica que debemos de perdonar, que nosotros pedimos a Dios que Él nos perdona, como también nosotros perdonamos a otros. Siguiente pantalla, por favor. La necesidad más común de toda la humanidad es la necesidad del perdón. Piensa en eso por un momento. La necesidad más común que cualquier persona en cualquier parte del mundo, de cualquier economía, de cualquier nivel de educación, todos tenemos en común, es la necesidad de ser perdonado. Es más, ahí comienza nuestra relación con Dios, al pedirle perdón. En Romanos 3:23 dice lo siguiente, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, antes de que te deprimes, quiero recordarte de lo siguiente. La gracia y misericordia de Dios están disponibles para nosotros. En 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso hoy? Que Dios es fiel y Él es justo y Él nos perdona. Y quiero decirte que si te encuentras en este lugar hoy, si nos escuchas, si nos estás mirando y tú dices, yo necesito el perdón de Dios, lo único que tienes que hacer es pedir ese perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonarte. No importa qué has hecho, qué has dicho, qué has pensado, tú puedes ser perdonado en este día. Gracias, Pastor Rolando. Amén.
Ahora, lo más interesante es de que Dios no solamente perdona, pero nota lo que dice Isaías 43, verso 25. Dice, si yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Ahora, a veces la manera que nosotros perdonamos no es así. Nosotros decimos, yo te perdono, pero te voy a decir algo. Si después de decir perdono a alguien, usas la palabra pero, a lo mejor no los has perdonado completamente. Dios no dice, yo te voy a borrar tus pecados y yo te voy a perdonar, pero tenlo por seguro que si lo haces otra vez. No, Dios no es así. Él dice, yo nunca volveré a pensar en ellos. ¿Puedo despertar algo en ti en este momento? Se llama el gozo de tu salvación. Quiere decir que cuando tú y yo le perdonamos, perdona a Dios. Él no solamente nos perdona, pero es como que si nunca lo hubiéramos hecho y nos paramos delante de Dios completamente santo y justificados. Alguien puede decir gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ahora, esto nos lleva tal vez a una pregunta. Si vamos a orar esta oración del Padre Nuestro, ¿no fue la intención de Jesús enseñarnos a orar esto y que nomás fuera la oración de una vez? En otras palabras, es algo que debemos de continuamente estar orando. Y si eso es el caso, entonces, ¿quiere decir que seguimos pecando? No, no necesariamente. ¿Quiere decir que Dios no nos perdonó la primera vez que fuimos salvos y que le pedimos perdón a Dios? No, Él nos perdonó en ese momento. Entonces aquí tenemos que entender algo muy clave doctrinalmente. Es la diferencia entre justificación o ser justificado y la santificación. En otras palabras, una persona que no está caminando con Dios, que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, está lejos, está perdido, está apartado de Dios. Cuando se acerca a Dios, según el libro de Romanos, confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesucristo es Señor, esa persona es salvo. En ese momento, por fe han sido justificados. Esa palabra justificación nos habla de una posición de estar parado delante de Dios sin ninguna pena, sin vergüenza. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando entra el pecado en la humanidad, Adán y Eva se esconden de Dios. Antes de ese momento, ellos tenían comunión continua con Dios, caminaban con Dios, nos dice la palabra de Dios. Pero el pecado nos aparta y nos aleja. Entonces, cuando entendemos y escuchamos las buenas nuevas de Jesucristo y somos salvos, por fe somos justificados. Quiere decir que el pasado es borrado y ahora me paro justo delante de Dios. Ahora soy justificado por fe. Entonces, ¿qué es la santificación? Eso es lo que sucede después de ser justificado. En otras palabras, hay un evento, hay una fecha, hay un momento cuando yo he sido justificado y soy salvo. Pero después de eso, yo no sé de ti, todavía hay cosas que Dios tiene que obrar en mi corazón. Él me perdonó de todos mis pecados, pero yo no he terminado de ser cambiado por Dios. Quiere decir que si yo conocí a Cristo hace 7 años, yo es como que digo, bueno, le pedí perdón a Dios hace 7 años y desde ese entonces he sido perfecto. Si hay alguien que dice, no, yo he sido perfecto, no he pecado ni una vez, desde que conocí a Cristo acabas de pecar. Se llama orgullo. Orgullo espiritual. Ahora, esto no quiere decir que debemos de seguir pecando. Es como dice Juan en su epístola, dice, no pecas. Pero si pecas, tengo buenas noticias, tenemos un abogado que está a nuestro favor. Entonces, nuestro anhelo debe de ser, quiero vivir en santidad y no pecar ni una vez más en mi vida. Pero si lo hago, entonces yo sé que Dios me va
a perdonar si le pido perdón. Y esa es la diferencia. No es como que perdí mi salvación y de nuevo tengo que ser salvo y es como comenzar completamente de nuevo. Quiere decir, es parte del proceso de ser santificado por Dios. Crecer de nuevo con Cristo. Entonces, por ejemplo, nota en 1 Corintios 1:18 dice, pero nosotros que vamos en camino a la salvación. En otros idiomas, en el griego lo que quiere decir es, estoy siendo salvo. Es algo progresivo, es algo que continúa el proceso de salvación. A veces lo dicen de esta manera, fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Esto es un proceso y así nos explica la palabra de Dios. Entonces, para los que dicen, bueno, pastor, la verdad, yo no quiero jactarme, no quiero caer en orgullo, pero la verdad yo no peco, yo no hago cosas malas ya. Bueno, es una cosa no hacerlo malo, es otra cosa sí hacerlo bueno. Esto es la diferencia entre lo que son conocidos como pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Romanos 5, 6, 7 y 8, él habla mucho de esta lucha? Dice, oh, qué miserable soy. Porque él dice, las cosas que sé que debo de hacer no las hago. Y lo que sé que no debo de hacer, sí los hago. Él está explicando en ese momento las dos cosas. Pecados de comisión, las cosas que hizo que no debe haber hecho. Y los pecados de omisión, las cosas que sí hubiera hecho que no hizo. En la Biblia encontramos varios ejemplos de esto, pero casi nunca lo vemos de esta manera, que es un pecado. ¿Se acuerdan de una historia que Jesús contó acerca del buen samaritano? Ahí nos explica los primeros 2 hombres que pasaron, que no hicieron nada por un hombre que estaba muriéndose en la calle. Eso es pecado de omisión. Ellos no lo lastimaron, ellos no lo robaron, pero debían de haber hecho algo y fue un pecado de omisión. ¿Entienden la diferencia? El que hizo el daño al hombre que cayó en la carretera cometió un pecado de comisión. Los que pasaron y no hicieron nada, pecado de omisión. Entonces tenemos que examinar nuestra vida a ver, ¿estoy haciendo todo lo que Dios me ha llamado a hacer? Jesús también nos cuenta la historia de los talentos que fueron repartidos. Y uno los tomó y los multiplicó, pero otro lo escondió y no hizo nada con eso. Pecado de omisión. Algo que sí hubiera hecho que no hizo. Jesús maldijo a un árbol porque no producía fruto. Y quiere decir con esto que nuestras vidas deben de estar produciendo algo. Ahora, yo no digo esto para intimidarte o para asustarte, para que dices, ay, entonces es imposible servir a Dios sin pecado. No es. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón de no ser como los fariseos que dicen, ay Dios, gracias que no soy como aquellos. Así oraban, Jesús nos cuenta, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy malito como fulano. Ignoramos las cosas que sí debemos de estar haciendo. Qué bueno si no estás ahorita pecando pecados de comisión. Asegúrate que no estás cometiendo pecados de omisión. Guarda tu corazón acerca de ese orgullo. Pero sabemos del perdón de Dios. Eso lo hablamos mucho aquí como iglesia. Intentamos cada domingo recordar a todos que hay perdón de parte de Dios. Pero hay otra pregunta hoy con este tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de perdonar a otros? Ya sabemos y entendemos cómo Dios nos perdona a nosotros, pero ¿qué dice la Biblia acerca de perdonar a otros? Bueno, en Mateo 18, el verso 21, nos cuenta la historia. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Para los que están intentando calcular, 490.
al día. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Entre paréntesis, déjame explicarte algo. Por ser un pasaje tan conocido, estamos estudiando la oración del Padre Nuestro en la versión Reina Valera. Ustedes saben que a veces menciono la versión Reina Valera, a veces la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente traduce esta palabra, en vez de deudas, lo traduce como pecado. Pero aún en la Reina Valera, en lo que es el texto paralelo en Lucas 11, donde encontramos de nuevo la oración del Padre Nuestro, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas tiene muchos de los paralelos, o sea, se repite la misma enseñanza que estamos estudiando en Mateo 5, 6 y 7. Lucas lo repite, fue una enseñanza muy, muy importante de Jesús que repitió. Ahora, Lucas, aún en la versión Reina Valera en tu Biblia, o en cualquier traducción vas a encontrar que dice plenamente pecado, no usa el término deuda. Te voy a explicar por qué Mateo usa esa frase y por qué la Reina Valera así lo traduce. En su manera literal, usa la palabra deuda en Mateo. Porque los judíos, cuando pensaban en el pecado, lo asociaban con la deuda. Pecar era tener una deuda contra Dios o contra otra persona. Te estoy explicando esto porque nos ayuda a entender que aunque estábamos estudiando Mateo 6 y esta frase en el verso 12 acerca de perdónanos nuestras deudas, esto nos explica por qué Jesús va a enseñar y va a dar este ejemplo a Pedro cuando le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar? Nos explica por qué Jesús usa una parábola, una historia para ilustrar una verdad. ¿Por qué Jesús usa términos de deudas o términos financieros? Porque él sabía que en la mentalidad de los judíos, ¿se recuerdan? Jesús fue un judío, los 12 discípulos fueron judíos, y la mayoría de la audiencia en el Nuevo Testamento, en los evangelios, mejor dicho, fueron judíos. La gran mayoría. Encontramos samaritanos o algunas otras personas, pero es algo clave lo que sucede en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cae sobre el soldado romano y sobre otras personas que no eran judíos. Fue algo que marcó una diferencia muy grande. Entonces, Mateo escribió su evangelio principalmente a otros judíos. Sabemos que Lucas, porque nos dice al comenzar su evangelio, que también escribió el libro de los Hechos, él nos dice hasta el nombre del hombre griego a quien estaba escribiendo su carta. Entonces, para el judío, el término deuda. Para los griegos, o tal vez para nosotros, todos los demás, el término es pecado. Es la manera que los judíos entendían la palabra pecado, era una deuda. ¿Entendido? Entonces ahora, con ese entendimiento, seguimos leyendo. Verso 23 de Mateo 18, Jesús hablando, dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Él había sido perdonado millones de monedas. Este le debía miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar.
hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Jesús hablando, no Tim Holland, Jesús hablando dice lo siguiente en el verso 35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Alguien puede decir, ay, ay, ay. Oh, gracias a Dios que Él me perdona. Por su gracia, por su misericordia, por su amor sin condiciones, sí. Y Jesús dice que si nosotros no perdonamos a los demás, Él no nos va a perdonar a nosotros. Yo no esperaba en ningún amén a eso. La verdad, yo ya sabía que un silencio tremendo iba a caer sobre este lugar. Está difícil, ¿no? Wow. Así lo dice Mateo 6:14. Si lo pueden avanzar, por favor. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y nos hemos dado cuenta, no hemos puesto atención a estas palabras tan claras y tan importantes? Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Quiero mencionarte algo, tal vez has escuchado de algo que se llama Yom Kippur. Es un día muy importante para los judíos. Es el día de propiciación, cuando uno recuerda y celebra que por un sacrificio los pecados del pueblo han sido perdonados. Pero de igual manera que en inglés se celebra Christmas, pero antes, la noche antes, Christmas Eve, que en español tenemos Navidad y la noche antes, Nochebuena, hay algo parecido para los judíos y es el día antes de Yom Kippur. Se llama Erev Yom Kippur. Y algo muy importante sucede en ese día. Los judíos van y empiezan a reconciliarse con cualquier persona con quien tienen un pleito. ¿Por qué? Se están preparando para el siguiente día cuando van a recibir el perdón de Dios. Porque ellos saben que Dios no los va a perdonar si ellos no han perdonado el uno al otro. Mateo 5, verso 7 dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Ahora, tal vez en este momento te estás preguntando, te estás cuestionando, pues yo no sé si
si he perdonado a todos. Te voy a ayudar con una lista de preguntas para ver si has perdonado. La primera pregunta es, si has perdonado a alguien, entonces tú no seguirás recordándoles lo que han hecho. No podemos decir, yo te perdono, pero nunca se me va a olvidar y te lo voy a recordar el resto de tu vida. No, no podemos hacer eso. Eso quiere decir que no los hemos perdonado. ¿Recuerdan lo que lo que Dios dice en Isaías que leímos? Que voy a borrar tus pecados, te voy a perdonar y no voy a pensar o recordar de lo que has hecho. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los demás. Agustín y después Charles Spurgeon, un pastor muy famoso de hace más de un siglo, los dos dicen que una persona que ora estas palabras de la oración del Padre Nuestro, perdónanos así también como nosotros perdonamos a los demás, y esa persona no ha perdonado bien, está trayendo una maldición sobre su vida. ¿Sabe por qué? Está diciendo, de la misma manera que yo no he perdonado completamente a esa persona, así también Dios, yo quiero que tú no me perdones completamente a mí. Piénsalo, es lo que estamos diciendo. De la misma manera que yo perdono, así también yo quiero ser perdonado, Dios. Está fuerte. La segunda manera de saber si he perdonado a alguien, entonces tú no hablarás con otros del tema. Wow, qué tentación. No, tú no sabes lo que esa persona me hizo. Tercera cosa, si has perdonado a alguien, entonces tú escogerás no meditar en el tema. Si tú estás pensando continuamente sobre alguna ofensa, quiere decir que no has perdonado completamente. Número 4, si has perdonado, tú vas a orar por esa persona. Ahora vamos a definir oración. Algunos dicen, oh, sí, lloro por esa persona. Lloro que Dios te... Si tu oración es así, entonces lo más seguro es de que no has perdonado completamente a esa persona. Necesito un títere aquí, ¿no? Es así, hablar así. Quinta cosa, esto es donde de veras seremos probados. Los vas a bendecir. Si esa persona en cual estás pensando en este momento, a esa persona lo vas a bendecir. Pastor. No, pastor, ya te exageraste, pastor. Mira, cada quien lo suyo. Ellos con Dios y yo con Dios, pero nosotros no. La bendición de ellos es entre Dios y ellos. No. Dios dice que debemos de bendecir aún a nuestros enemigos. Ay. Hace muchos años atrás, estuve en una reunión con como 100 personas y alguien que yo respetaba mucho. Para que ustedes entiendan que yo también he tenido que vivir esto. Se levantó y dijo, yo creo que Dios está reconciliando algo. Era como una reunión pequeña y dice, yo creo que Dios está como reconciliando hoy algo y yo siento algo fuerte en el espíritu, decía. Dice, es más, yo he estado frustrado con alguien, dice esta persona. Dice, he estado frustrado. Dice, cada vez que pienso en este joven, yo digo, ¡ay, Señor! ¿Por qué? Y yo pensando, ¿de quién estará hablando? Y todos así mirándole, escuchándole, ¿no? Y dice, y yo estuve parado en un semáforo y dije, Dios, ¿qué onda con esta persona? Y Dios me dijo,
O es una de dos cosas. Dice, o es tu amigo y por supuesto debes de amarlo y perdonarlo. O es tu enemigo y aún así debes de perdonarlo. Debes de amarlo, hasta debes de bendecirlo. Entonces todos así como que sí, hermano, sí. Dice, entonces, y él sabiendo que yo estaba ahí, dice, Tim Holland, yo te perdono y yo te bendigo. Ay, hermanos. ¿Saben el color rojo de catsup? Este gringo se convirtió rojo rápido, te lo digo. Entonces, si los vas a bendecir, bendícelos bien. No diga, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hay que perdonarlos. Ahora, te voy a recordar de algo. Perdonar es una decisión, no es una emoción. Es una decisión, no es una emoción. Yo te voy a decir por experiencia mía, he pasado por cosas que yo he tenido que declarar algo que todavía no siento. Y la emoción después alcanza la declaración. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Esperamos sentir algo antes de decirlo. Y a veces hay que decir la verdad porque es la verdad y es lo correcto, aun cuando no sentimos nada. Y eso no es ser hipócrita, es ser obediente. Y hay que decir, Señor, yo bendigo a esa persona. Señor, con todo mi corazón los bendigo. Y al principio tal vez no vas a sentir nada. Tal vez lo haces por pura obediencia y después un día te vas a dar cuenta que lo estás diciendo y lo estás sintiendo al mismo tiempo. Y dices, wow, gracias Dios. Gracias Señor. Yo reconozco que este tema es muy delicado. Yo reconozco que aquí tal vez hay una variedad de ofensas, de experiencias, de abuso que gente ha sufrido en este lugar. Quiero recordarte de algunas cosas muy importantes. Perdonar a alguien no es justificar lo que hicieron. No es decir lo que hiciste está bien. Para nada. Perdonar a una persona no quiere decir que vas a olvidar lo que se hizo. Es más, para que un perdón sea completo hay que recordar, hay que enfrentar cara a cara lo que esta persona me hizo y tomar una decisión. Yo los perdono. Hay cosas muy fuertes que han sucedido a personas en este lugar. Y tal vez tú dices, no, es que tú no sabes lo que me han hecho. Tal vez yo no sé. Jesús sí sabe. Él murió en la cruz. En Lucas 23, verso 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 34 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no dijo eso 10 años después. Jesús no esperó después de ser resucitado para declarar que los perdona. Jesús no esperó 10 minutos. En el mismo momento que lo estaban matando, Jesús estaba perdonando. ¿Qué culpa tuvo Jesús? ¿Qué cosa había hecho Él? Menos que sanar, enseñar, amar, defender. La vida no es justa. Jesús nos muestra esto con su vida. Hay que perdonar. Hay que perdonar. No es opcional. Es la única manera de vivir.
¿Y sabe por qué Dios exige esto de nosotros? Porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere cambiar nuestra tristeza en danza. Él quiere cambiar tus lágrimas en sonrisa. Él quiere quitar ese peso de amargura de tu vida en este momento, para que tú experimentas como pidió David, el gozo de mi salvación. Devuélvamelo hoy, Señor Jesús. Cierre sus ojos en este momento. El Espíritu Santo quiere ministrar algo, y yo creo con todo mi corazón que hay vidas que están por ser cambiadas y transformadas, y tú vas a salir de este lugar una persona diferente. El día de mañana los demás te van a ver y te van a decir: ¿qué hiciste? ¿Por qué te ves diferente? ¿Te ves tan bien? ¿Te ves más joven? ¿Te ves tan feliz? Se nota tanta paz en ti. Y va a ser sencillamente porque tú perdonaste al 100%. Tal vez los sentimientos van y vienen. Tal vez tomará unos días. Pero la decisión de perdonar puede suceder y debe suceder en este mismo momento, porque Dios te ama y yo te amo. Su palabra nos exige esto. Su palabra quiere lo mejor para ti. No sigues guardando esto. Perdónalos. Perdona a esa persona en este momento. En fe, te invito a declarar lo siguiente: Padre, dilo, Padre, yo los perdono. Una vez más, Padre, yo los perdono. Ahora, yo declaro el gozo del Señor. Yo declaro la libertad del perdón. Yo declaro una nueva perspectiva en esta vida. Yo declaro que el Espíritu Santo está obrando algo en tu corazón, y que estás por experimentar y por sentir algo que no has sentido en años. Porque la libertad de la palabra de Dios, la verdad, nos hace libres. Señor, toca a tu pueblo en este momento. Toca a tu pueblo en este momento, Dios. Gracias por la libertad que tenemos en ti. Toca a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a recibir esa libertad de parte de Dios. Levanta tus manos, ponte de pie conmigo en este momento y vamos a decir: Señor, gracias por tu libertad. Gracias por tu libertad en este momento. Tú eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, declara esa parte: quiero amar como tú. Yo quiero amar, quiero aprender a perdonar, pues el amor que tú me das eterno es. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Una vez más díselo. Mi alma canta. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Con cada ojo cerrado una vez más, hay algunos, después de haber perdonado a otros,
Hay algunas personas en este lugar que necesitan pedir perdón a Dios por primera vez. Cuando expliqué la diferencia entre justificación y santificación, dices, yo soy lo primero. Yo no estoy viviendo para Cristo. Yo no he tomado una decisión de hacer Cristo el Señor de mi vida. Yo quiero invitarte a hacer eso. Ahí donde estás, si eso eres tú, levanta tu mano derecha al cielo. Yo quiero dirigirte en una oración de salvación, donde vas a pedir perdón a Dios por tus pecados, y Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Y tú vas a empezar a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Si eso eres tú, levanta tu mano derecha, bien en alto, y repita esas palabras después de mí. Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Entra a mi vida, purifícame y cámbiame en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos celebrar lo que Dios acaba de hacer? Si nos visita por primera vez, o si acabas de levantar tu mano y hacer esta oración, en vez de irte, quiero que te sientas rapidito y que llenas esta tarjeta. Y hay un lugar aquí donde dice, mi decisión hoy es, entregué mi vida a Jesús. Queremos celebrar esto contigo y ayudarte con tu siguiente paso. Entonces, llena esta tarjeta. Visitas de primera vez, también llénala. O si acabas de hacer esta oración, si hay algo que quieres hacer, si quieres ser bautizado en agua, el domingo que viene vamos a hacer bautismos, llena la tarjeta y déjala en la mesa de conexión y te daremos los siguientes pasos. Vamos a quedarnos despedidos en este día. Que Dios te bendiga, que Él te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y es que estos 21 días de oración sea algo que trae una revolución a tu vida y a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén.